Definitivamente, o sea, la percepción de los ciudadanos es muy lamentable para los diputados. Nosotros vamos a hacer una política también de puertas abiertas, de comunicación. Queremos entablar un diálogo con los ciudadanos. Vamos a empezar a difundir lo que sucede en el Congreso. Desde el Congreso vamos a hacer una columna para dar a conocer lo que se está realizando. Tener un recorrido en los diferentes municipios para tener contacto y impulsar lo que es la iniciativa popular, bien para que sean los ciudadanos, las propuestas de los ciudadanos las que lleguen a ese Congreso. Lo empezamos a hacerlo al final de la anterior legislatura con la diputada María de la Luz, donde las iniciativas venían acompañadas con firmas de ciudadanos, con el apoyo de los ciudadanos. Entonces vamos a tratar de involucrar a los ciudadanos a participar, porque para transformar el país, para transformar el Estado, lo que se requiere es la participación de todos los ciudadanos en la medida en que podamos hacerlo. ¿Por qué está tan dañada la imagen del legislador? Pues porque está tan dañada porque se han sucedido cosas que así lo han propiciado. O sea, muchas veces el Congreso del Estado ha sido más papista que el Papa. Lo vimos cuando a la comparecencia de los funcionarios, el gobernador Eugenio viene y dice: aquí está toda la información, y este Congreso convoca a 2 secretarios a comparecer. No se ha impulsado la transparencia. Hay que abrir las puertas, hay que hacer que los ciudadanos tengan participación. O sea, culpa ha sido de los diputados y de los congresos de no darle ni la difusión ni hacerlo con mayor transparencia. Es un trabajo difícil. O sea, recordemos que estamos en una transición. El Estado nunca ha cambiado de partido gobernante. Somos de los pocos estados de la República que continuamos con un prismo, o sea, continuamos más de 80 años con un mismo sistema de gobierno. Entonces, hay que buscar la alternancia, hay que abrir esto, hay que difundir lo que sucede, o sea, en base en que logremos la transparencia de los acuerdos. Nosotros vamos para que las comisiones, las reuniones de las comisiones se transmitan en vivo por internet. Si hay un plan ahí de una televisión de Estado, que se transmitan también por televisión. Es lastimoso ver, por ejemplo, en internet, cuando uno se conecta a la sesión en vivo, no hay más de 20 usuarios conectados. O sea, hay que hacer que la gente se involucre, que adopten ahora sí, nos adopten a cada uno de los diputados y nos den seguimiento. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo votamos? ¿Qué proponemos? ¿Qué decimos? Es en base a la participación. Nosotros creemos que es la participación ciudadana la que va a permitir que esto se transforme. Gracias, diputado.